La última consigna nada más. Lo dura más que nada con esta, en realidad. Con la Sí. de... Sí, pero pasa que creíamos que había que agregar todo lo de la lista, pero no, ya igual tenemos, ya el Hay concepto ya lo bastantes. tenemos. Sí, Bien, sí. perfecto. Bueno, entonces vamos a ir al grupo grande y vamos a tratar Listo. Ok. de ver hasta dónde Ok, llegamos. ok. Cuántas cámaras encendidas, qué bueno eso. Muy bien. Bueno, yo voy a empezar a compartir la pantalla. Así. Primero tengo que comer esto. Así avanzamos hasta donde llegamos. ¿Qué pasa lo de cuando vienen? 6 segundos. Por ahí no saben saltar. Bien, qué lindo, ¿eh? Sobre las cámaras. Muy bueno. Bueno, vamos. Bueno, sistema endocrino, conocer la morfología y función del sistema endocrino. En líneas generales, tenemos que entender que la diferencia con el sistema que veníamos viendo antes, ¿no? Sistema nervioso, característico del tejido nervioso, la comunicación nerviosa, neuronas, que a través de impulsos nerviosos, comunicación electroquímica, ¿no? En la sinapsis, en los puntos, muy rápida a través de neurotransmisores, ¿no? Al final, y acá impulsos nerviosos. En cambio, el sistema endocrino, hay células secretoras que producen hormonas que son liberadas al torrente sanguíneo, viajan a través de la sangre de manera lenta y llegan a los órganos blancos teniendo efectos. A veces el efecto es que se produzca otra hormona, a veces el efecto es un cambio, a veces el efecto es una respuesta, una conducta. Bien. Eso ya hicimos, trabajaron en grupos. Muy bien. Bueno, grupo 1 que tocó hacer las actividades 1, 2 y 3. Fíjense que la primera actividad, y se menciona la diferencia entre una glándula endocrina, una exócrina y una mixta. Y 3 ejemplos. ¿Qué pudieron poner, chicos? ¿Querés leerlo vos, Valen, o alguna otra? Como quieran, es lo mismo. Dale. Bueno, pusimos que la endocrina sintetiza y secreta sus hormonas a la circulación sanguínea y pusimos de ejemplo tiroides. Muy bien. Después en la exócrina sintetizan y secretan productos en conductos comunicados con el exterior, como los lagrimales. Muy bien. Ahí Y hago una la aclaración. mixta, Perdón, vale, un segundo. Exócrino, digamos, lo del exterior, muchas veces hay que tener el cuidado que tiene que ver por fuera de lo que es como el perímetro del cuerpo. Entonces, por ejemplo, hay secreciones que son adentro de, por ejemplo, el estómago. Y el estómago es afuera, adentro del estómago, ¿no? Entonces también tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, endocrino tiene que ver adentro de la sangre. Y todo lo que se produce que no es liberado de la sangre termina siendo exócrino, ¿no? Termina liberado hacia conductos que van hacia el exterior o que van hacia las cavidades del cuerpo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, listo, seguimos. y bueno, después la mixta funciona como endocrina y exócrina, como el páncreas. Y a ver, ¿y cómo podrías explicar el páncreas como mixta teniendo en cuenta lo que acabo de decir? Porque, a ver, Eh, lo tengo anotado.
Ya, dale. Eh, por endócrina es la insulina dentro del páncreas y por exócrina las enzimas que ayudan a digerir los alimentos. Bien, ¿y a dónde se liberan esas? ¿Estómago? No sé, los intestinos. Claro, al estómago, ¿no? Y se liberan al estómago, pero si está liberando dentro del cuerpo. No, claro, está liberando dentro del cuerpo, pero está liberando dentro de una cavidad. Toda esa parte de adentro es considerado afuera, ¿no? O sea, no es dentro del torrente sanguíneo. Por eso el páncreas es una glándula mixta. Porque si bien libera insulina al torrente sanguíneo, también produce enzimas que son liberadas dentro del estómago. Entonces es endocrina y exócrina al mismo tiempo. Bien. Bueno, seguimos avanzando. Diga qué tipo de glándula corresponde cada una de las figuras. ¿Qué pudieron poner? La figura 1 y la 2. Acá está al revés, el dibujito. Bueno, en la 1, que sería endócrina, y la segunda exócrina. ¿Cuál sería? Están al revés. La que dice producto de secreción, es Sí. la exócrina. Muy bien, ¿ven? Se libera hacia afuera. Y acá, fíjense, ¿no? Se libera la sangre. Y viaja por la sangre. ¿Lo ven? A los capilares y después sigue viajando. Muy bien. Por ejemplo, sudoríparas, sebáceas, mucosas digestivas. Y endócrinas, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal, pineal. Y mixtas, las gónadas, es decir, ovarios y testículos, el páncreas. Muy bien. Bien. Acá es identificar, claramente esto tienen que copiar y pegar lo que aparece en la ficha bibliográfica, así que bueno, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero es para que ustedes sí tienen que saber dónde están ubicadas cada una de estas glándulas. Bien. Actividad 3. Esta actividad ya la trabajaron digamos, en el TP2, cuando estudiamos las funciones de la membrana celular. En esta ocasión lo que pusimos relieve es en los mensajeros químicos. Pueden interactuar con sus receptores en el exterior o en el interior. La idea es que pueden usar las figuras que muestran el mecanismo de traducción de señal neuronal y responder las consignas. ¿Está bien? ¿Cuál de las figuras muestra un mecanismo desencadenado por una hormona liposoluble y cuál no? ¿Cuál es más rápido? Y ejemplos de cada una. ¿Qué pudieron poner? En la figura A pusimos que es liposoluble, ¿Por qué? porque atraviesan con facilidad la membrana. No, perdón. Está bien, sí. ¿Sí? A Porque ver, atraviesan esta con hormona facilidad la membrana. que dice proteica, ¿atravesó la membrana? ¿O se juntó No. con un receptor de membrana? Claro, tienes razón. Sí. ¿Qué? A ver. No, que lo lea otra. Ah, No, está bien, estamos pensándolo juntos, fíjense. Acá está la unión mensajero químico-receptor. Y acá está la unión mensajero químico-receptor. ¿El receptor en la figura B está dentro o está en la membrana? adentro. Está dentro. Y en la figura A está en la membrana. Fíjense que lo que estaba leyendo está bien, pero está al revés. Claro. O sea, volverlo a leer, pero cambiarlo de figura A por figura B y está bien. A ver, ¿cómo sería? La figura B son las hormonas liposolubles porque atraviesan con facilidad la membrana plasmática y se unen a receptores que están en el citoplasma o en el núcleo. Bien. ¿Y la figura A son liposolubles? No, Bien. son lipofóbicas Bien. porque bueno, ahí se unen con un receptor. Bien. ¿Qué criterio te das cuenta para ver cuál es liposoluble y cuál no?
Y yo cuando lo vimos era por la membrana. A ver cómo Una sería lo por la atraviesa. membrana. Imagínate, yo no entiendo nada y vos me tenés que decir por la membrana. Y yo me quedo como diciendo, no, ¿qué quiere decir? O sea, a ver, explícame. Nada, nada. Que atraviesa, no sé, Bien, ¿que atraviesa qué cosa? la membrana, pero no sé cómo explicártelo. ¿Cómo te das cuenta que atraviesa la membrana? Porque tiene un receptor específico y puede pasar. En realidad, nosotros nos damos cuenta que atraviesa la membrana porque en la figura vemos que se unió el receptor intracelular. Entonces, yo puedo deducir que si se unió el receptor intracelular es que pudo atravesar la membrana. Y para poder atravesar la membrana, tiene que ser liposoluble. Porque se acuerdan que la bicapa fosfolípida es la que forma parte de la membrana, y la única manera de poder atravesar la bicapa fosfolípida es que sea liposoluble. Son sustancias pequeñas, no polares y liposolubles. ¿Entendés? Por eso yo me doy cuenta que las hormonas de la figura B son liposolubles, porque veo que se unieron a un receptor intracelular. En cambio, veo que las hormonas de la figura A no son liposolubles porque se unen a receptores de membrana. ¿Entendés ahí, Belú? ¿Sí? ¿Valen? ¿Se entendió? Bien. ¿Cuál es más rápido, el de la figura A o el de la figura B? La figura B, la figura A. La figura, ahí, 50%. La figura A, exactamente. La figura A es más rápido porque no tiene que activar genes y producir proteínas nuevas. Bien, como pasaba acá. ¿Se acuerdan que esto era más lento? Porque tenía que activar genes, se produce ARN mensajero, se sintetiza una nueva proteína, ¿no? Y eso puede tener funciones, digamos, una nueva proteína que puede ser ya sea de sostén, digamos, estructural, o puede actuar como otro mensajero, ¿no? Como un segundo mensajero. En cambio acá, una vez que se activa, ya directamente se activa el efecto. Es mucho más rápido el efecto de las hormonas proteicas que el de las liposolubles. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá tiene que activar genes en la figura B, y eso es un mecanismo que es más lento. Tiene que sintetizar proteínas. ¿Se entiende, chicas? Bien. ¿Qué ejemplos pudieron poner de cada una? De las liposolubles pusimos las hormonas tiroideas, los glucocorticoides y las hormonas sexuales. Muy bien. Muy Y de bien. las lipofóbicas pusimos la hormona de crecimiento, la prolactina, la insulina y bueno, había otras más, pero no las copiamos. ACTH, oxitocina, TSH. Bien, muy bien. Vamos a borrar los dibujitos. Bien. Tenemos hormonas liposolubles e hidrosolubles, o lipofóbicas. Receptores intracelulares, las liposolubles, la mayoría circula por la sangre unidas a proteínas transportadoras. Y ejemplos tenemos estos que decimos. Las hidrosolubles, o se unen a receptores extracelulares, viajan libres, no unidas a moléculas, y son ejemplos como las catecolaminas, la melatonina, la vasopresina, la oxitocina. Bien. Vamos con actividades 4, 5 y 6. Los demás grupos, ¿tienen alguna duda de estas actividades 1, 2 y 3? ¿Quieren hacer alguna pregunta o seguimos avanzando? Yo entendí. Bueno, buenísimo. Gracias, Mariam. Si los demás tienen alguna duda, me preguntan. Bueno, grupo 2, actividad 4, 5 y 6. Estas actividades son un poco más difíciles que las anteriores. En el trabajo práctico 7 analizamos el hipotálamo. Un conjunto de núcleos grises en la base del cerebro, más precisamente en el diencéfalo. ¿Se acuerdan? Hipotálamo y tálamo, en el diencéfalo, que funciona como el centro principal de la regulación homeostática, procesando respuestas que conducen al sistema nervioso periférico autónomo a través de respuestas simpáticas y parasimpáticas. Asimismo, regula los impulsos nerviosos relacionados con la actividad neuroendocrina y las emociones, entre otras funciones.
En la siguiente actividad nos concentraremos en su función de regulador del sistema endocrino. Fíjense que el hipotálamo funciona en todas cosas, es impresionante. Observa la figura y responde las consignas planteadas a continuación. Les sugiero a todos que después vean la grabación, que lo que estuvimos trabajando con este grupo les puede resultar muy interesante, ¿no? Después cuando esté subido, léanlo, cuando tengan tiempo, vean el video, la parte de trabajo en grupos que les puede llegar a servir. Bien. Tienen que ver el teórico, lo que es un sistema porta, ¿no? Eso, bueno, los chicos van a decir ahora, y entender cómo funciona esta conexión hipotálamo-hipófisis. Fíjense que hay una hipófisis anterior y una hipófisis posterior. La hipófisis posterior almacena, y la hipófisis anterior produce. Bueno, grupo 2. Observa la figura. ¿A través de qué mensajeros químicos el hipotálamo controla la hipófisis? ¿Puede ser neurohormonas liberadoras e inhibidoras? Exactamente. Exactamente. Con neurohormonas. Exactamente. Con factores de liberación y factores de inhibición. Esa es la respuesta. Son neurohormonas. ¿Qué significa una neurohormona? Son hormonas producidas por células nerviosas. Y ahora nos explota la cabeza, ¿no? O sea, estamos mezclando dos sistemas, pero así funciona. Es impresionante la conexión que tenemos entre los diferentes sistemas, que mensajeros químicos que son específicos de un sistema pueden ser leídos por otros sistemas. Entonces, lo que facilita la comunicación dentro de los sistemas de control y regulación. Bueno, entonces, fíjense que a través de neurohormonas, el hipotálamo envía mensajes a la hipófisis anterior. En cambio, la hipófisis posterior, que es el lóbulo que está por detrás, no funciona con factores de liberación e inhibición, sino que directamente se almacenan hormonas que se producen en el hipotálamo y se liberan desde la hipófisis posterior. Acá se almacenan, ¿no? Viajan por el hipotálamo, los axones se almacenan acá y después se liberan directamente. Bueno, ¿a qué se denomina sistema porta hipofisiario? Es el circuito cerrado en que los capilares del hipotálamo y de la hipófisis están conectados por una vena. Este sistema asegura que la sangre fluya principalmente en una sola dirección, desde el hipotálamo a la hipófisis anterior. Perfecto. Perfecto. Fíjense que esto funcionaría así, ¿no? Se lo voy a hacer rápido para que se entienda. O sea, nosotros tenemos arterias bien gruesas y esto se va como cada vez haciendo más finito, más finito, más finito. O sea, acá vamos a ver como si fuera más grande. Cada vez más finito, más finito, más finito. O sea, viene con arterias grandes. Ahora voy a hacer distinto porque acá no se entiende. A ver. Hacerlo. Así. O sea, viene con un vaso grande, después se achica más, y después termina con capilares, ¿no? Y después de eso, llega a un órgano, y después pasa al revés. Empieza con venitas chiquitas, venitas más grandes, y más grandes. ¿Está bien? Esto es lo que pasa siempre con el sistema circulatorio, cómo viaja a un órgano, va llevando oxígeno, lo libera y después se va sin oxígeno y con dióxido de carbono y va viajando. ¿Está bien? Ahora, los sistemas portas lo que tienen de distinto es que en vez de pasar acá de chiquito, órgano, ¿no? Nos pasa esto. Viene grande, viene chiquito, más chiquito, se encuentra con un órgano, ¿no? Y acá debería volverse a hacer así, pero acá lo que tenemos es que pasa lo siguiente.
se hace chiquito, viene el órgano, y después vuelve a haber una vena que une con otro órgano, y después recién. Esto es haciendo muy esquemático para que se entienda. Entonces, ¿esto qué facilita? Facilita que vaya más sangre de este órgano a este órgano. ¿Qué pasa? Cuando se hace capilar, después ya viaja al sistema general y se dispersa ese mensajero químico. Pero cuando hay una vena que conecta, digamos, ¿no?, de una zona a otra zona, lo que va a facilitar es que los mensajeros químicos que se producen acá lleguen en mayor cantidad directamente acá y que después viajen por todo el cuerpo. Entonces, el sistema porta une al hipotálamo a la hipófisis con una vía directa. Entonces, los que se producen en el hipotálamo, antes de conectarse con todo el cuerpo, se conectan directamente a través de la sangre a la hipófisis y después viaja a todo el cuerpo. Entonces, de esa manera están conectados directamente hipotálamo e hipófisis. Es una manera de conectar hipotálamo e hipófisis y que los mensajeros químicos que se producen en el hipotálamo lleguen directamente a la hipófisis. Bien. Eso después, cuando vean el teórico, lo van a entender mucho mejor, pero yo lo que quería es que entiendan eso, ¿no? Un sistema porta-hipoficiario es que une, es un sistema de regulación que permite que se unan dos órganos y facilita la comunicación a través del sistema circulatorio, para que no se pierdan los mensajeros químicos, sino que lleguen directamente. Bueno, en este caso el hipotálamo y la hipófisis. ¿Por qué se consideran la oxitocina y la vasopresina neurohormonas, chicos del grupo 2? ¿Los perdí? No, se me tildó. ¿Qué dijiste? ¿Por qué se consideran la oxitocina y la vasopresina neurohormonas? ¿Por qué eran las neurohormonas de la hipófisis del lóbulo posterior? Que en Bien. vez de poseer sus propias células, tienes oxitocina, vasopresina y almacenadas como neurohormonas. ¿Y la respuesta? ¿Por qué son consideradas neurohormonas? Porque segregan segregan sustancias al torrente sanguíneo. ¿Quién? La oxitocina y la vasopresina. ¿Qué son la oxitocina y la vasopresina? Neurohormonas. Bien. ¿Y por qué se llaman neurohormonas? No sé. Claro, Porque se encuentra, o sea, o sea, porque está leyendo son la respuesta, hormonas. pero no sé si la entendés, lo que está diciendo. A ver, se la simplifico. Neuro. ¿A qué le dicen la neuro? Del Neurona. cerebro. De cerebro, del sistema nervioso. Bien. ¿Y hormona qué es una hormona? Una sustancia que viaja por el torrente sanguíneo. Bien. Bien. Es un mensajero químico que viaja por el torrente sanguíneo. O sea, las neurohormonas son sustancias químicas que viajan por el torrente sanguíneo que fueron producidas por neuronas, por eso se llaman neurohormonas. En vez de ser producidas por una glándula endocrina, esta es mi gata Plumi, son producidas por neuronas. Por eso se llaman neurohormonas. Funcionan como hormonas, pero son producidas por células nerviosas. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Entendieron todos? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, joya. Bien. ¿A través de qué mensajeros químicos el hipotálamo controla la hipófisis anterior? Esto ya lo vimos, ¿no? Fíjense. A través de los factores de liberación e inhibición, ¿no? Hipotálamo, hipófisis,
y demás que están conectados. Bueno. Actividad 5. La glándula hipófisis controla diferentes glándulas del sistema endocrino, por medio de las secreciones sus diferentes mensajeros químicos. A través de la confección de este cuadro podrás resumir las principales hormonas de la glándula hipófisis y sus acciones en los diferentes órganos que poseen los receptores para la misma. Al completar los recuadros en blanco, con el nombre de la hormona, a veces el órgano blanco y a veces la función. Después vamos a ver que hay 2 recuadros que son para diferenciar lo que son hormonas tróficas de las no tróficas. Y ver qué diferencia cada una. Bueno. A ver. ¿Pudieron hacer esta actividad? La hicimos hasta donde supimos y se nos complicó un poco con los últimos cuadros de abajo de las hormonas no tróficas. Bien. Bueno, vamos todos juntos. ¿Qué pudieron ir completando? Bueno, de las gonadotróficas, el circulito, Sí. le pusimos LH. Bien, muy bien. Después, en el mismo circulito, pero de las glándulas tiroides, le pusimos TSH. Bien, acá TSH. Muy bien. Fíjense que tenemos un primer cuadrito. ¿Está bien? Estas son las hormonas tróficas. ¿Por qué hormonas tróficas? Porque son hormonas que estimulan a otras glándulas. Por eso se llaman tróficas. Las siglas pertenecen a sus iniciales en inglés. Esas es adrenocorticotrofina hormona, tirotrofina hormona, folículo estimulante hormona, leutinizante hormona, digamos, ¿no? O sea, pero con las palabras en inglés. Por eso están al revés las siglas, por eso la H está al final, ¿no? Porque pertenece a sus siglas en inglés. Y fíjense que son hormonas tróficas, es decir, que tienen sus órganos blancos a otras glándulas para que fabriquen hormonas. Bien. ¿Acá qué pusieron? Somatotiroespinal, ¿puede ser? ¿Cómo? Somatostiro. Acá que no entiendo la letra. Somatotrofina, o sea, o hormona de crecimiento, TSH. Una hormona, digamos, que también tiene el nombre de trofina, pero en realidad no va hacia una glándula, sino que va hacia muchos órganos del cuerpo, pero por ejemplo hace que los huesos largos crezcan. ¿Bien? Bien. Y acá, en el, digamos, en donde dice músculo uterino y glándula mamaria, ¿cuál es la hormona? Oxitocina. Muy bien, oxitocina. Y fíjense que la produce la hipófisis posterior. ¿Bien? La hipófisis posterior son las no tróficas, ¿ven? Las de este cuadrito. Oxitocina, vasopresina, somatotrofina y prolactina. Bien. Abajo van poniendo los órganos blancos de todas esas hormonas que son producidas por la hipófisis. ¿No? En este caso, a través de, o sea, las hormonas tróficas estimulan glándulas que producen, estas son las glándulas, a ver. Los órganos blancos son de la LH y la FSH el testículo o qué, en el caso de la mujer, ¿qué sería acá? El ovario. Exactamente. El ovario. Ovario. Bien. Acá, la adrenocorticotrofina. ¿Cuál es el órgano blanco? Le pusimos adrenocortioespinal, pero me acabo de dar cuenta que está mal. No, ese nombre no existe. La adrenocorticotrofina es una hormona que tiene como órgano blanco la glándula suprarrenal, pero específicamente la corteza de la glándula suprarrenal. Corteza. Vamos a ver, así. Corteza de glándula suprarrenal. Bien. La somatotrofina, el órgano blanco son los huesos. De la prolactina, el órgano blanco son las glándulas mamarias. De la oxitocina, el órgano blanco son también la glándula mamaria.
Y la vasopresina, por un lado, el músculo liso de las arterias, y por otro lado, el dibujito este de qué es. ¿Los riñones? Muy bien, las riñones. Bien. Ahora vamos a los efectos. ¿Qué efecto tiene la LH sobre el testículo? La producción de gametos. Bien, por un lado, produce espermatozoides, pero por otro lado también estimula que produzca testosterona. Por eso el testículo es una glándula mixta, porque produce hormonas que se liberan a la sangre y también produce sustancias que se liberan hacia el exterior, en este caso, espermatozoides. En el ovario, fíjense que produce hormonas, progesterona y estrógenos, el efecto, y a su vez, gametas, los óvulos. La glándula tiroides hace que produzcan T3 y T4. La CTH, el órgano blanco, es la corteza de la glándula suprarrenal y produce corticoides, como el cortisol, el efecto. En los huesos, el efecto es el crecimiento, la somatotrofina. De la prolactina, el efecto sobre la glándula mamaria, ¿cuál es? ¿Qué pusieron? La producción de leche, Bien, ¿o no? producción de leche y también crecimiento. Hace que estimula las mamas. Por eso, por ejemplo, cuando la mujer está embarazada, aumenta la prolactina. Bien. La oxitocina sobre el músculo uterino, ¿qué produce? Las contracciones. Exactamente. Por eso, durante el momento del parto, aumentan las contracciones, porque se produce mayor cantidad de oxitocina. Eso va a permitir también que la mujer no sufra tanto el dolor, si bien lo sufre muchísimo, pero gracias a la oxitocina lo puede, inhibe un poco el dolor, y a su vez favorece mayor contracción del útero y rítmico. Entonces eso va a favorecer que el bebé salga por el canal de parto. Es impresionante. Es como un regulador, ¿no? Exactamente, funciona así. Bien. La vasopresina sobre el músculo liso de las arterias, ¿qué genera? La dilatación, ¿puede ser? ¿O no? En realidad no es la dilatación, sino la vasoconstricción. Lo que hace es aumenta la presión. Aumenta la presión. Sube la presión, exactamente. Ok, bien. Bien. Sube la presión sanguínea. Bueno, y este cuadrito se lo tienen que tatuar, no la espalda porque no lo van a poder ver. Se lo tienen que tatuar acá en el brazo y se lo tienen que aprender para el próximo parcial, para el del segundo parcial, de pe a pa. Para este parcial no, olvídenselo estos días, estudien sistema nervioso, todo, pero para el próximo parcial se lo tienen que recontra saber. Bueno, se nos acabó el tiempo de la clase. Así que no vamos a poder continuar con las demás actividades. ¿Tienen alguna duda, algo que me quieran preguntar antes de terminar de las demás actividades? Y capaz que estaría bueno la próxima clase, si se puede, ver un par de las que quedaron. Y no vamos a llegar a ver todas las actividades, porque por eso teníamos este práctico, pero si ustedes tienen alguna duda puntual, me dicen al principio y la vemos. No vamos a hacer este trabajo de hacer 2 prácticos en uno, porque el siguiente práctico también es re jodido y necesita mucho, pero mucho tiempo. Entonces, no voy a dedicarle todo el práctico a hacer 2 clases. Por eso tenían esta clase de hoy. Pero si tienen dudas puntuales, al principio de la clase las resolvemos. Bueno, genial. Eso sí, no hay problema. Bueno, en esta actividad, la idea es que ustedes puedan ver lo que son los mecanismos de retroalimentación. Cómo se regulan los ritmos de las hormonas, los ciclos de las hormonas a partir del feedback o retroalimentación, a través de la estimulación o la inhibición. Acá van a ver específicamente el eje hipotálamo-hipófisis
glándula suprarrenal. Fíjense que hay una conexión nerviosa con la médula, a través del sistema nervioso periférico simpático, y una conexión endocrina hacia la corteza, para que se produzca el cortisol. ¿Está bien? Esta actividad es clave, es importante que la sepan bien. También la vamos a ver muchas veces después en esta segunda parte, cuando veamos psicobiología del estrés, psiconeuroendocrina inmunología. Es más, y es importante que la sepan porque lo van a trabajar mucho en el consultorio también después de eso. Acá, en esta otra actividad, ven el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. ¿Está bien? Después, si pueden, vean lo que trabajamos la semana que viene con el grupo, que estuvo muy interesante sobre este tema. Bien, y la última actividad, lo que buscaba es que ustedes puedan ver cómo esto sirve para que en una actividad deportiva de gran exigencia física y emocional se vea beneficiado de la persona con las hormonas, ¿no? Cómo, digamos, funciona de manera, digamos, de una persona sana. ¿Está bien? Bueno, como terminamos, como siempre, con una frase. Esta es una frase de mi papá. Mi papá siempre dice, cuando tenemos que hacer algo, entre todos es más fácil, ¿no? Por ejemplo, tenemos que levantar la mesa, y dice, bueno, dale, entre todos es más fácil, entonces cada uno levanta algo. Nosotros éramos 5 en casa, yo tengo 2 hermanos, varones también. Entre todos es más fácil, cada uno levantaba algo, y en un toque acomodábamos, digamos, la mesa. Y así con cada una de las cosas, ¿no? Yo pienso, cuando uno tiene que estudiar para un parcial, entre todos es más fácil, ¿no? Cuando uno tiene que dividirse para hacer resúmenes, entre todos es más fácil. Cuando uno tiene que cambiar el mundo, entre todos es más fácil, ¿no? Obviamente que las acciones aisladas de personas siempre funcionan, ¿no? Como dice Teresa Calcuta, lo que yo puedo hacer es una gota en el mar, pero el mar no sería lo mismo sin la gota que yo puedo aportar. A veces cosas aisladas, bueno, hacen la diferencia también, pero si todos pudiéramos poner esa gotita y entre todos trabajaríamos, podríamos hacer este mundo un lugar mucho mejor. Así que los invito a trabajar de manera colaborativa, les invito a que entre todos tratemos de hacer este mundo un poco mejor, tratemos de ayudarnos, tratemos de ser solidarios, tratemos de compartir lo que tenemos, y entre todos va a ser más fácil. Bueno, chicos, tienen el foro para sacarse dudas, cualquier cosa me escriben. Muchos éxitos, estudien mucho para el parcial y nos vemos el sábado, 8:20, ya tratan de conectarse, 8:30 empieza el examen. Nos vemos, hasta la próxima. Nos vemos, buena semana. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Buena semana. Chao. Gracias. Perdón, es 1 hora y media el parcial, ¿no? No, 1:15. 1 hora y cuarto. Características antes de empezar, las van a tener ahí, las características del examen. Ok, no se puede volver para atrás, ¿no? Es así, ¿no? Como en de psicología. No se puede volver para O atrás. sea, Van a haber de a 2 actividades por vez, de 2, sí, pero no se puede volver. pregunta. ¿Y tenés un tiempo estimado para cada pregunta o le das el No, el tiempo tiempo que que vos le quiera querés? enseñar. Ok, a cada pregunta le das el tiempo que necesitas. Ok, Exactamente. Sí. perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, nos Suerte, vemos. Fer. Nos Suerte. vemos. Gracias.